en la noche de ayer. Mi padre fue un pastor paciente, hombre de oración, que el Señor era su fuerza. Y he trabajado en La Hermosa. Estas paredes, esta base, si hablaran, dijeran, aquí estuvo Ciro Villalobos. El pastor Cruz Daniel Burguillos fue un hombre que amaba a Dios, un hombre temeroso, maestro de la palabra del Señor. Papá tiene un sueño, a través de ese sueño de que él iba a pastorear en esa iglesia. Viajan a Guatemala y allí reciben un seminario sobre grupos familiares. Le da estructura a la iglesia. Una de las cosas más emblemáticas del pastor Jorman y muy queridas es mucho la bendición pastoral. Jehová, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mi nombre es César David García y hoy tengo el honor de contarles una nueva parte de esta maravillosa historia. Por causa de la predicación del Evangelio en Guacara, La Hermosa fue creciendo en miembros que vivían distantes al sector La Libertad, en donde se encontraba la única sede. Personas de distintos sectores del municipio estaban comprometidos a pesar de la distancia. Para aquel momento, por la iniciativa de algunos hermanos de estos lugares, se toma la decisión de extender La Hermosa en las zonas de San Rafael, Bolivariano, Yagua y Cardonal. Para esos años que no se tenía la estructura de grupos familiares, el propósito fue fundar una iglesia en estos lugares. En el sector San Rafael, la hermana Aura de Castro estuvo al frente, pero el proyecto no logró permanecer. A continuación, conocerás parte de la historia de las demás sedes de La Hermosa en Guacara. En esa época, eso fue en los años 80, nos trasladamos 40 años atrás. Yo asistí en la iglesia de La Hermosa cuando estaba en La Libertad. Mi pastor fue mi hermano Cruz Daniel Burguillo, mi hermano y amigo. Yo me mudé para el lado de Jirima y mi pastor habló conmigo y con dos hermanos más. El hermano Humberto Benítez y mi hermana Neri Gastelo. Él nos comisionó para que comenzásemos a evangelizar en Bolivariano. Entonces comenzamos ahí en el año 1983. Evangelizábamos casi diario. Entonces se decidió comprar un espacio exactamente en la calle Venezuela. Entonces se compró la parcela pelada. Hicimos ahí una construcción de madera y el hermano Burguillo me dijo: José, encárgate de esa zona. En ese entonces se iba a hacer la iglesia y se eligieron 3 nombres, me acuerdo. Y ganó Cristo la Única Esperanza. Y con ese nombre quedó. La iglesia del Bolivariano se llamaba Cristo la Única Esperanza. Ese fue su nombre original. Después, cuando el pastor Jorman Puche llega, él le da nombre igual a todos los campos blancos que en aquel entonces se llamaban el de Cristo la Única Esperanza, Cristo la Roca en San Rafael, el de Yagua se llamó La Hermosa y así también los otros adquirieron el mismo nombre en ese entonces. Llego al Bolivariano en el año 92 y me encuentro con como 7 líderes que trabajaban en diferentes áreas de la iglesia, unos buenos líderes, gente consagrada, gente muy motivada en el Señor, deseosos de la presencia de Dios y todo eso. En aquel entonces ya la iglesia del Bolivariano estaba construida, los hermanos de Puerto Rico ya habían construido el local. Recuerdo que cuando por primera vez yo fui allá, que ya no estaba pastoreando, era visitante porque me gustaba apoyar a la iglesia del Bolivariano y recuerdo que ese día hubo una lluvia de piedra. Lanzaban muchas piedras cuando uno estaba adorando al Señor en esa iglesia. Fui diácono, fui maestro de escuela dominical
en el tiempo del pastor John Mampuche ya yo ejercía el liderazgo en algunos grupos pequeños y era mi pasión asesorar, aconsejar, ayudar, apoyar. Yo creo que ya era pastor y yo no lo sabía, yo no lo entendía ni lo quería asumir. Esa es la verdad. Momentos gloriosos, cultos inolvidables, como ver que alguien dirigía un culto y eso era un mover del Espíritu Santo tan tremendo que no había predicación. Llegó un momento en que la iglesia no cabíamos en la iglesia. La iglesia tiene la capacidad como para 120 personas máximo y allí no había a veces lugar para estar dentro de la iglesia. Bueno, nos estábamos congregando la familia María de Benítez, María Hernández y Linibé, Ari, Manuel también estaba. Nos reuníamos en la casa y estamos congregándonos en la hermosa, en la Libertad. Entonces sentimos el deseo, ¿no?, de hacer un grupo como el familiar para congregarnos, hacer un campo de la hermosa, lo pastoreara algún miembro de la familia. Entonces, como yo era el más antiguo, me quedé, ¿verdad?, y encargándome de los cultos y de las actividades. Había una prima cerca de la Plaza María Díaz, donde está la obra ahorita, en la iglesia, y María de Benítez habló con Daisy, ¿no? Está un negocio ahí, entonces nos lo dieron para cuidar, para nosotros hacer los cultos ahí. Entonces hubo esa carta, digo, no, como eso está abandonado, ustedes lo limpian y empezamos a hacer cultos. Y nos reuníamos allí en la bodega, que el buen de carta nos dijo que nos encargáramos de ella y no nos cobraba, que al año le dimos los 60,000 bolívares y le compramos la bodega. Inicié mi trabajo en la Iglesia La Hermosa siendo maestro de escuela dominical. Después de asumir un liderazgo también en un grupo familiar, fui llamado para pastorear en la iglesia, en la sede de Yagua, el 15 de enero del 95. A partir de allí empieza mi carrera ministerial. Estuve trabajando en el área ministerial con el pastor John Mampuche aproximadamente 25 años. Como les dije, a partir del 95 empiezo a trabajar directamente ya en la zona de Yagua. Cuando yo ingreso a Yagua, a la iglesia La Hermosa en Yagua, la membresía que había para aquel entonces eran aproximadamente unos 12, 15 hermanos más o menos, pero que luego poco a poco fue surgiendo todo el trabajo que se estuvo realizando y la iglesia entró en un proceso de crecimiento. De tal manera que cuando se tomó la decisión de unir los campos con la iglesia madre y empezar a congregarnos en Cardonal, para ese entonces ya nosotros estábamos haciendo 2 turnos en la sede de Yagua. Fui, por decir verdad, las primeras pastoras, junto con quien fue mi esposo, Enrique Aular, allí en esa fundación sede Cardonal. Comenzamos en 1996 haciendo campañas, congregándonos debajo de unas matas de tamarindo, y el pastor Puche nos ungió como los pastores, trabajando allí, hermanos. Comenzamos haciendo servicio en la casa de la hermana Carmen Perdomo, luego, ¿verdad?, evangelizando y estábamos recorriendo todo el sector de Cardonal. En el año 97 se comenzó a fundar como tal las bases de esa gran iglesia, donde siempre el hermano Puche anhelaba que quería tener una iglesia grande como una escuela. Entonces hubo la participación, la ayuda de unas iglesias misioneras de Estados Unidos, de Michigan, y una parte de una iglesia de Puerto Rico. Nunca pensé en llegar a ser pastora, y el Señor ya en el 98 por allí empezó como a hacer el llamado, ese compromiso a la obra del Señor, a trabajar en los grupos familiares, a involucrarme en la escuela dominical como superintendente, o sea, a ejercer ya ciertos liderazgos que en el periodo del 88 al 98 no me involucré porque trabajaba y estudiaba. Cuando nosotros llegamos a la iglesia era pequeña,
funcionaba la escuela dominical, funcionaba, digamos, un cuerpo directivo conformado por el pastor y los diáconos. Al tiempo eso fue modificado por el gobierno eclesiástico, del cual mi padre pues, es precursor. En el año 2001, 2002, comienza a haber la necesidad de un pastor acá, ya que habían pasado varios pastores en la sede de Cardonal. Los pastores originales, la pastora Filomena, que hoy en día está en la sede de Barinas. Pero después de muchos años, de estar Filomena y Enrique, pasa a estar Pedro Leal en un tiempo, pasa a estar los esposos andinos de Puerto Rico como misioneros enviados de Puerto Rico a Venezuela. Y ya en el 2001 empieza a haber la necesidad, porque ya los andinos no estaban, ya Pedro Leal no podía, y es cuando me llaman a mí, ¿verdad? Me plantean esto y me dicen a mí que ya era supervisora auxiliar y me ungen como pastora acá de este templo grandote, pero que apenas eran como unas 25 personas. Pero eran tiempos gloriosos, porque eran tiempos en donde a las 6 de la tarde el culto de la tarde se llenaba full, y ya en el año 2000 la gente por las ventanas, en la sede de La Libertad, la gente por las ventanas, la gente afuera en la calle, hasta la sede de al frente, no cabíamos. Y no solamente ese templo, todas las sedes, sede de Yagua, sede de Vigirima. Esta sede estaba en proceso de construcción para aquel momento. Esta planta alta posiblemente todavía no estaba para aquella fecha, y todo estaba muy, muy en obra limpia. Y entonces llegamos acá porque estábamos en la sede de La Libertad, y todos llegamos acá, Bolivariano, Chagua, La Libertad, todos aquí a Cardonal, porque hubo un crecimiento en los grupos familiares era Dios, verdaderamente era Dios, viendo la necesidad de que todas las sedes habían crecido y ninguna sede se daba abasto. Encontramos que había una necesidad de unirnos, que el pastor general oró, los demás pastores oraron, y en unidad nosotros nos venimos acá como, no sé si fue 2002, 2004, pero empezamos a estar acá. Y pasamos a formar ya el cuerpo pastoral, no cada quien en su sede, sino todos juntos trabajando en 2 turnos para aquel momento. Hoy nos reunimos para reconocer el esfuerzo y la entrega al servicio del Señor de quienes fueron los primeros obreros en los campos blancos de la hermosa Enguacara, y de quienes fueron los últimos pastores de cada sede. Con gratitud en nuestros corazones, damos gloria a nuestro Dios por sus vidas, fidelidad y servicio a la obra del Evangelio. ¿Te gustó lo que viste? Esta solo fue una pequeña parte de un trabajo de investigación que seguimos haciendo. Con la ayuda de Dios y de tu aporte, en los próximos meses podremos compartirles el documental finalizado. Mañana compartiremos un nuevo episodio. No te pierdas la historia de